Hola a todas y todos, soy David y hoy os enseñaré a jugar a 4 en letras. 4 en letras es un juego diseñado por Daniel Ortiz y publicado por la editorial Edge basado en la formación de palabras. Con una mecánica rápida y divertida, pondremos a prueba nuestros conocimientos de vocabulario y nuestra agilidad mental, y resultará una herramienta especialmente útil para nuestras clases de lengua o de idiomas. El juego se compone de 55 cartas, 5 cartas de tema y 50 cartas de letra. En la versión básica del juego, utilizaremos tan solo las cartas de letra, por lo que dejaremos en la caja las 5 cartas de tema. Para comenzar a jugar, barajamos las cartas de letra y repartimos una carta a cada participante. La persona con la letra más cercana a la A en el alfabeto será quien juegue primero. Barajamos de nuevo todas las cartas y repartimos 6 a cada persona. Por orden de turno, en sentido de las agujas del reloj, cada persona deberá jugar una carta de letra en el centro de la mesa, a un lado, arriba o abajo de cualquier carta jugada anteriormente. Las cartas irán jugándose de este modo siempre teniendo en cuenta que las cartas jugadas en el centro de la mesa no pueden exceder un cuadrado imaginario de 7 por 7 cartas. Si una carta fuese a crear una octava fila o columna, no puede jugarse en dicha posición. Si al colocar una carta, el jugador o jugadora puede encontrar una palabra de al menos 4 letras unidas diagonal, horizontal o verticalmente, dicha persona gana la partida. En caso de no encontrar una palabra válida, la persona robará una nueva carta de letra hasta volver a tener 6 y pasará el turno a la izquierda. ¿Qué palabras son válidas y cuáles no? Es algo que debemos decidir antes de iniciar la partida. Podemos limitar los nombres propios, admitir o no los plurales, o en qué idioma jugaremos. En todo caso, debemos asegurarnos que queda bien claro al grupo al inicio del juego. El juego también incluye una serie de cartas con temáticas concretas que nos permiten limitar el número de palabras correctas. Desde luego, podemos crear más cartas de tema personalizadas según nos interese. Así, podremos hacer que los jugadores y jugadoras deban explicar la relación que guarda su palabra con el tema escogido, por ejemplo, la Edad Media o el cuerpo humano. Las cartas de letra, además, presentan un valor de puntos que nos puede servir para contabilizar cuántos puntos vale cada palabra. Cada palabra vale la suma de los puntos de todas las letras más un punto a partir de la cuarta carta. Así, las palabras de 5 letras suman un punto extra, las de 6 2 y sucesivamente. Como hemos dicho, existen otras formas de juego posibles. En esta versión del juego, el espacio para colocar cartas queda reducido a 4 por 4 cartas. Durante nuestro turno, además de poder colocar las cartas de forma normal, podemos también colocar una carta sobre otra que ya se ha jugado anteriormente, o bien intercambiar dos cartas adyacentes o desplazar una carta a un espacio adyacente vacío. No se permiten desplazamientos en diagonal. Si encontramos una palabra de 4 letras, ganamos la partida. Con esta modalidad, también ponemos en práctica nuestras capacidades memorísticas, ya que puede ser decisivo recordar las cartas que han quedado ocultas, por si desplazamos las cartas que las cubren. En esta variante, no escogemos la carta de letra que se colocará durante nuestro turno. Tan solo señalamos un espacio válido donde colocar una carta extraída al azar del mazo de cartas. Recomendamos para esta versión separar las cartas en dos mazos, uno de vocales y otro de consonantes. Quien encuentre una palabra se queda con las cartas de dicha palabra y cuenta sus puntos. Para esta modalidad repartiremos 7 cartas a cada participante y no jugaremos cartas en el centro de la mesa, sino que en el turno de cada persona, ésta tendrá que formar una palabra de 2 letras o más con las cartas de las que dispone en la mano. Si no es capaz de formar una palabra, puede descartarse de cualquier número de cartas. Si la palabra formada es correcta, anota los puntos de la palabra y descarta las cartas. En cualquier caso, vuelve a robar cartas hasta tener 7 en la mano y pasa el turno. La partida termina cuando una persona llegue a una puntuación acordada de antemano o cuando se acabe el mazo de cartas. Para esta variante, separamos los mazos de cartas en consonantes y vocales,
y colocamos 7 cartas en el centro de la mesa, 4 consonantes y 3 vocales. Una vez colocadas las cartas sobre la mesa a la vista del grupo, disponemos de 3 minutos para encontrar el mayor número posible de palabras combinando las letras disponibles. En este caso, pueden formarse palabras de hasta 2 letras. Apuntamos las palabras encontradas y pasando los 3 minutos contamos los puntos que da cada palabra. La persona con más puntos gana la partida. Por último, la variante de ordenación es muy similar a la de creación, aunque en este caso el grupo dispone de un solo minuto para encontrar una única palabra de al menos 2 letras, con las 5 cartas del centro de la mesa. Pasado el minuto, cada jugador y jugadora dice la palabra obtenida, anota los puntos de la palabra y 4 puntos extra si la palabra no se repite con ninguna otra persona. Después, colocamos una nueva carta y taparemos la primera carta de la serie, teniendo en cuenta que siempre debe haber el mismo número de vocales que de consonantes, o una consonante más en caso de que las cartas sobre la mesa sean impares. Como hemos podido ver, 4 en letras es un sencillísimo juego de lenguaje que nos permite adaptarlo a pequeños y grandes grupos. Además, es una herramienta muy útil para introducir una temática concreta de trabajo en nuestro grupo, practicar un determinado vocabulario o una lengua en particular. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos y todas, saludos, nos vemos en el próximo.